Bueno, siguiendo con la duplicación del ADN, en este caso se puede ver una molécula de ADN, se puede ver claramente las dos hebras de la molécula de ADN original, o sea, esta hebra que va en sentido 5', 3', y después está la hebra complementaria que va en sentido 3', 5'. Esto quiere decir que acá está expuesto libre el carbono 5 y acá está expuesto libre el carbono 3 y acá está expuesto libre el carbono 3 y en el otro extremo está libre el carbono 5. En este caso se puede ver, por supuesto, como vemos claramente, la molécula de ADN abierta, las dos hebras de la molécula de ADN separadas, claramente. En este caso se ve solo la horquilla de replicación, no se ve la burbuja completa de replicación, sino que se ve la mitad de la burbuja, es decir, se ve la horquilla de replicación. Porque recordemos que para una mejor comprensión, a la burbuja de replicación se la puede dividir en horquilla de replicación. En este caso, la síntesis de ADN se inicia cuando la enzima helicasa, que es esta enzima, comienza a cortar los puentes de hidrógeno que mantienen unidas ambas hebras de ADN, va cortando, en este caso, en esta horquilla lo hace en esta dirección, pero en la otra horquilla lo hace en el sentido opuesto, o sea, de manera bidireccional. Recuerden que corta a partir de la caja TAT, es decir, donde hay muchas secuencias complementarias de timina y adenina en las hebras molde, en las hebras madres. Una vez que la enzima helicasa corta los puentes de hidrógeno en los extremos de las horquillas de replicación, se ubica la enzima topoisomerasa. Esta enzima se ubica acá para evitar el superenrollamiento de las hebras de ADN recién separadas, por el hecho de que al quedar tensionadas tienden a superenrollarse. Entonces la enzima topoisomerasa comprime fuertemente las hebras de ADN en los extremos de la horquilla, evitando que el superenrollamiento. Luego vienen unas proteínas que son otras enzimas, que son proteínas de unión a cadena simple o también llamadas SSB. Estas enzimas se ubican en las hebras de ADN recién separadas para evitar que se vuelvan a unir, ya que al ser complementarias tienden a unirse. Entonces estas enzimas, proteínas de unión a cadena simple, evitan que las hebras de ADN se vuelvan a unir, o mejor dicho, que las bases nitrogenadas de los nucleótidos complementarios se vuelvan a unir. Una vez ya establecido esto, la enzima sintetizadora, es decir, la enzima ADN polimerasa, puede comenzar a construir las hebras nuevas de ADN. En este caso, por ejemplo, esta hebra que tiene dirección 3', 5', la ADN polimerasa, esta enzima ADN polimerasa, siempre lee las hebras de ADN molde en sentido 3', 5' y siempre construye en sentido 5', 3'. Pero recordemos que la enzima ADN polimerasa no puede comenzar la síntesis de una hebra nueva, sino que puede prolongar una hebra preexistente. Entonces para esto se requiere la presencia de un cebador que lo agrega a una enzima que se llama ARN primasa, se llama la enzima. Entonces la enzima ARN primasa agrega el cebador, que era una secuencia de nucleótidos de ARN, y luego la enzima ADN polimerasa puede comenzar a sintetizar la hebra nueva en dirección 5', es decir, que la enzima ADN polimerasa agrega nucleótidos en sentido 5', 3', leyendo la hebra molde en sentido 3', 5, pero siempre construyendo en sentido 5', 3, por supuesto. Esta hebra va a ser continua, o esta hebra nueva va a ser continua o adelantada, ya que el crecimiento de la hebra se da en dirección al avance de la horquilla, es decir, el sentido de crecimiento permite
que la horquilla de replicación vaya creciendo en este sentido. A medida que la síntesis avanza, por supuesto, la enzima helicasa corta los puentes de hidrógeno y la topoisomerasa se va desplazando. En este caso, que la otra hebra de ADN, la otra hebra madre de ADN tiene sentido 5', 3', la molécula de la ADN polimerasa, para sintetizar en sentido 5', lo tendría que hacer en esta dirección, es decir, en sentido contrario al avance de la horquilla, y esto generaría un problema porque no va abriendo la burbuja de la horquilla de replicación, no favorece el avance de la horquilla, ya que la síntesis sería en sentido contrario al avance de la horquilla. Es por esta razón que para solucionar este inconveniente, la ADN polimerasa va agregando segmentos de ADN que se agregan de adelante hacia atrás. Los segmentos se van agregando de adelante hacia atrás. Y para cada segmento de ADN que se vaya agregando, se va a requerir un cebador que lo va a ir agregando la enzima ARN'. Va a ir agregando un cebador para cada segmento de ADN que se vaya agregando. Es decir, se agrega el primer cebador, la enzima ADN polimerasa construye el primer segmento de ADN, se agrega otro cebador, la enzima ADN polimerasa construye otro segmento de ADN, otro cebador y la enzima ADN polimerasa construye otro segmento de ADN. Los segmentos, como ven, se agregan de adelante hacia atrás, de forma que vaya avanzando la horquilla de replicación, y el crecimiento de los segmentos de ADN es en sentido 5', 3', por supuesto. Cada uno de estos segmentos de ADN se llama fragmento de Okazaki. Cada segmento de ADN se llama fragmento de Okazaki y esta hebra se llama hebra retrasada o discontinua, ya que no crece de manera continua. Luego, a medida que va avanzando el proceso de síntesis de ADN, viene la enzima ligasa. La enzima ligasa va removiendo los cebadores, todos los cebadores. En el caso de la hebra A continua o adelantada, remueve el único cebador, y en la hebra retrasada va removiendo todos los cebadores y va ligando, es decir, va uniendo los distintos fragmentos o segmentos de ADN, los va uniendo. Y en los extremos de los cromosomas, en los telómeros más precisamente, actúa la enzima telomerasa, sintetizando el ADN en esos extremos de los cromosomas, ya que la síntesis es un poco distinta. Eso se realiza así para evitar que se pierda la información de los telómeros, es decir, de los extremos de los cromosomas. Entonces lo importante recordar es que en las horquillas de replicación hay una hebra continua o adelantada y hay una hebra discontinua o retrasada. Siempre la ADN polimerasa lee las hebras molde en sentido 3', y siempre sintetiza en sentido 5'. Entonces esto va a constituir una hebra de ADN, una molécula de ADN, esto va a constituir una molécula de ADN, ambas hebras de ADN de esta molécula son antiparalelas, y estas antiparalelas sí son complementarias, por supuesto. Esta va a ser la hebra vieja y esta va a ser la hebra nueva, esta va a ser la hebra vieja y esta va a ser la hebra nueva. Entonces, en este caso vemos una hebra molde de ADN y esta es la hebra nueva que se está sintetizando. Acá vemos el cebador, por supuesto, la hebra vieja en dirección 3', la hebra nueva en dirección 5', por supuesto, el cebador agregado por la ARN primasa. Luego ya la ADN polimerasa puede comenzar a agregar los nucleótidos de ADN, que estos nucleótidos vienen como nucleótidos trifosfato con tres grupos fosfato. Luego se desprenden 2 grupos fosfato, liberándose energía para que la unión entre los nucleótidos pueda ir estableciéndose en sentido 5', 3', por supuesto. La ADN polimerasa, recuerden, lee en sentido 3', y va sintetizando o agregando nucleótidos en sentido 5'. Acá se puede ver un poco más claro, se puede ver la hebra molde, se puede ver el cebador, el conjunto de nucleótidos de ARN agregado por la ARN primasa, y se ve el primer nucleótido de ADN o desoxirribonucleótido que va agregando la ADN polar. Vean cómo es un nucleótido trifosfato, se desprenden los 2 grupos fosfatos, se libera energía y se cataliza la unión entre el carbono 3 de la pentosa y el grupo fosfato del siguiente nucleótido. Acá se une la pirimidina que es timina con la
purina que es adenina mediante dos puentes de hidrógeno, por supuesto, y así seguiría la síntesis, por supuesto, de manera complementaria. En esta imagen se puede ver una horquilla de replicación, una hebra que va en sentido 5, 3, y acá la ADN polimerasa, lee en sentido 3, 5 y sintetiza en sentido 5, 3. Esta es la hebra nueva en construcción. En este caso esta hebra de ADN va en sentido 3, 5, y acá se va agregando la hebra nueva de ADN, va siendo sintetizada por la ADN polimerasa. Esta sería, por supuesto, la hebra retrasada, es la hebra que crecería por segmento, porque si esto crece en sentido 5, 3, lo hace en sentido contrario al avance de la horquilla, entonces los segmentos se van agregando de adelante hacia atrás, siempre creciendo cada segmento en dirección 5, 3, por supuesto. Entonces, acá está el complejo enzimático característico que participa en la síntesis de ADN. La ADN polimerasa siempre es la enzima que lee las hebras molde en dirección 3', 5' y siempre sintetiza en sentido 5, 3. Es la enzima que hace crecer las hebras nuevas, es la enzima que sintetiza las hebras nuevas de ADN de manera complementaria a la hebra molde. La helicasa es la enzima que se encarga de cortar los puentes de hidrógeno que mantienen unidas las hebras de ADN para iniciar el proceso de duplicación. La enzima topoisomerasa es la que se ubica en los extremos de las horquillas, evitando el superenrollamiento de estas ya que quedan tensionadas. Las proteínas de unión a cadena simple se ubican en las hebras de ADN recién separadas para evitar que éstas se vuelvan a unir, ya que al ser complementarias tienden a unirse. La ARN primasa es la que agrega el cebador, es decir, el conjunto de nucleótidos de ARN, al principio de la síntesis, para que la ADN polimerasa pueda comenzar a sintetizar las hebras nuevas de ADN. Es decir, proporciona un nucleótido con un extremo 3' libre para que la ADN polimerasa pueda agregar el primer nucleótido con un extremo 5' libre y se puedan unir, por supuesto. La telomerasa es la que actúa en los extremos de los cromosomas telómeros, sintetizando ADN en esos extremos de los cromosomas para evitar que se pierda información. La ligasa es la que remueve los cebadores y une los segmentos de ADN. Entonces hasta acá llegaría la duplicación del ADN y estos son los aspectos más relevantes y las características más importantes a tener en cuenta en su estudio y en su análisis.